Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 10 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Me quiero auxiliar de la tecnología porque este podio como que yo siento que no aguanta mi Biblia. Entonces vamos a trabajar con el celular. Dice la Biblia en segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Se le paralizó la respiración. Señor, gracias por tu palabra. Ella es espíritu y es vida. Y nosotros en esta noche queremos hablar lo que tú has puesto en mi corazón. Oro para que podamos entender y que tu espíritu nos ministre y que podamos obedecer tu voz. Te pido que se limpien todos los aires en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse cómodos. Yo quiero hablar con el tema en esta noche: el peligro de perder la palabra de Dios. Así que no se asuste tanto, que no vengo a traer un mensaje fatalista para esta ciudad, para que esté tranquilo. Pero quiero decir que desde que entró el año, me propuse leer la Biblia en un año. Y para eso habría que leer 3 capítulos diarios. Y es fascinante porque tú te encuentras con un pasaje nuevo cada día, que si bien es cierto que uno lo ha leído, pero no menos cierto es que te refresca el espíritu. Y escudriñando esta palabra me marcó este capítulo, porque al ver, aquí está hablando del rey Josías, uno de los reyes más serios que pasó por Judá, y cuyo corazón
era un corazón tierno para obedecer y someterse al propósito de Dios, a la ley de Dios. Sin embargo, los reyes anteriores a él habían pecado tanto, habían deshonrado tanto a Dios, que en la palabra de Dios la habían dejado perder. La palabra de Dios estaba oculta en algún lugar en el templo. Y cuando usted comienza a leer el capítulo, se da cuenta de que Josías envía para que se den ofrendas, para que se repare la casa del Señor. Sin embargo, cuando están reparando la casa, encuentran un libro, el libro de la ley, la Torá. Entonces se lo traen, el sacerdote se lo trae y se lo lee al rey. Cuando le lee lo que dice el libro, este hombre tiembla y se estremece y dice: pero nuestros padres nos han metido en tremendo lío, porque han vivido su vida como ellos han querido y no han puesto en práctica la palabra del Señor. Mira dónde está el libro de Dios, la ley de Dios, toda llena de polvo, toda abandonada, porque el culto a Dios había colapsado. La alabanza al Señor estaba escaseando. Escaseaban los hombres y las mujeres que servían con integridad al Señor. De manera pues, y quiero decir que esto comenzó en el tiempo de Salomón, porque Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, con todas sus glorias que tuvo, no anduvo rectamente delante de Dios. Su corazón se corrompió al final de sus días y comenzó a adorar a diferentes dioses, a diferentes ídolos, porque sus mujeres llevaron su corazón a torcerse. Sin embargo, dejó el colapso preparado, dejó la horca preparada para su hijo Roboán, que escuchando el consejo de los jóvenes no hizo caso al consejo de los ancianos, y por lo tanto se le dividió el reino. La monarquía se rompió. 10 tribus se fueron con un tal Jeroboam, hijo de Nabás, que llegó al pueblo a una situación extrema, a pecar delante de Dios, porque él dijo: si vamos a adorar a Jerusalén, este hombre, el pueblo se va a ir detrás de él. Así que para no perder el pueblo como político al fin, si alguna relación para este tiempo, para no perder al pueblo, hizo un toro en Dan y otro por allá en Betel, y comenzaron a adorar esos toros, y la ira de Dios se encendió. Así que de la otra parte, la parte sur, Judá, Jerusalén, allá el pueblo siguió adorando a Dios porque estaba el templo, pero la gloria del Señor de alguna manera había sido truncada. Entonces el enojo de Dios vino no solamente sobre las 10 tribus, sino que vino también sobre la tribu de Judá y los que estaban ahí en la parte sur, que eran nada más que 2 tribus. Así que la palabra del Señor nos pone en contexto la situación en la que estaba viviendo el pueblo en aquel tiempo. Tiempo de apostasía, un tiempo de negación. La fe había sido puesta a un lado. Cualquier loco viejo, cualquier rey que se levantara y decía que había que adorar cualquier cosa, el pueblo lo seguía. ¿Sabe por qué? Porque pusieron la palabra de Dios, echaron la Biblia a un lado. Cuando el libro de Dios se saca del juego, todo comienza a salir mal. La nación que desecha a Dios, las cosas no le van a funcionar para bien. Cuando un pueblo se aparta del propósito de Dios, la maldición está a la vuelta de la esquina. La muerte, la tragedia, la desgracia, el luto, el llanto y el dolor son los que se pueden esperar, porque ciertamente sin Dios y sin la Biblia no es posible vivir en este planeta. Esa era la condición del pueblo de Israel. Habían abandonado la ley de Dios. Y aun cuando en Judá pasaban algunos reyes que le temían al Señor, no menos cierto es que muchos de ellos, como Manasés, hicieron barbaridades y llenaron de maldición a Israel por todos lados.
por todos los lados. Y yo hablaba el otro día en la radio y decía, ¿cuánto daño puede hacer un pecador? Aleluya. Y si está en el poder, mucho más todavía, porque arrastra una nación, arrastra un pueblo. Y estos reyes cometieron esa maldad contra Israel y pagaron las consecuencias. Y usted dirá, ¿y por qué viene esto, pastor? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Yo debo decirle que nosotros como sociedad, y no estoy hablando meramente del pueblo de Dios, estoy hablando, yo sé que esto es un culto evangelístico, pero hay un pueblo que necesita escuchar esta palabra. Y estoy hablando en un contexto general, pero debo decirle que la generación de este tiempo está torcida, pero muy torcida. La generación de este tiempo decidió echar ese libro a un lado. La generación de este tiempo decidió no contar con la Biblia. ¿Por qué? Por sus intereses personales y particulares. El hombre no quiere que le digan que el pecado es malo delante de Dios. Los hombres quieren seguir su pecado, quieren seguir su desenfreno y quieren encontrar gente complaciente que les diga, tú vas bien por el camino donde va. Pues debo decirle que hay hombres y mujeres de Dios que no hacemos concordancia con el pecado, que castigamos lo que la Biblia castiga, y lo que la Biblia dice que está malo, la iglesia dice que está malo. Cuando se hacen cosas como estas, el pueblo va al despeñadero. Pues Proverbios capítulo 6 dice que no se puede andar sobre brasas sin que los pies nuestros se quemen. Y usted no se puede meter fuego en el seno sin que se le prenda el vestido. De la misma forma, el que se aparta de la ley de Dios va camino al despeñadero. Por eso es que cada día la Biblia tiene que ser nuestro libro apreciado, amado, deseado, leído y valorado. Hoy en día vivimos dentro de la generación más irreverente que haya pasado por la humanidad. Yo lo atribuyo a dos cosas: la falta de conocimiento de Dios y por consiguiente la falta de temor de Dios. Si no conoces a Dios, no le puedes temer. Por eso usted escucha gente letrados, gente que han leído más libros que las cabezas que hay aquí en esta noche, si se contaran a libro por cabeza. Sin embargo, usted lo oye hablando bonito de la Altagracia. Usted lo oye hablando bonito de las misas que se hacen el 21 de enero y el 24 de septiembre. Usted lo escucha hablando bien de la idolatría. Lo escucha hablando bien del homosexualismo. Usted los escucha aplaudiendo las cosas que están de espalda a Dios. ¿Por qué será? Bueno, la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Lo que el escritor quiere decir no es que le faltó, es que ellos le dieron con el codo, lo desecharon y lo pusieron a un lado. La humanidad del tiempo presente, casi todo el mundo conoce de la Biblia y sabe lo que es bueno y lo que es malo en términos generales. Todo el mundo sabe lo que es maldad, el adulterio, la fornicación, el robo, el hurto y esas cosas. Cualquiera lo sabe aunque no haya leído la Biblia. Sin embargo, se confabulan con eso. En el día de hoy, lo blanco lo ponen prieto o negro, como usted lo quiera. Amén. Lo que está dulce lo vuelven amargo y lo amargo lo tienen por dulce. Veo con pena cómo a quien está sucio, enmohecido, negro, hay comunicadores que lo agarran, le pasan una brocha y lo pintan de blanquito. Y usted lo ve y dice: wow, cuánta impecabilidad. Por lo que usted oye. Porque los hombres han aprendido que por el micrófono se blanquean o se ensucian reputaciones. Sí, y si lo dijo fulano de tal que tiene una reputación, un nombre hecho de hace 20 años, 30, 40, 50 años, eso es verdad, dice la gente. Entonces blanquean reputaciones y hacen cosas terribles.
al blanco lo ponen negro y al negro lo ponen blanco según sea. Y si hay dinero, mejor. Por falta de temor de Dios. Porque no quieren nada con la voluntad de Dios. Pero cuando vuelvo y veo el panorama que nos está aconteciendo, entonces me doy cuenta que los hombres voluntariamente rechazan la palabra de Dios. Hace unas cuantas décadas atrás nos encontramos con generaciones que comenzaron a aborrecer la Biblia. Sí, yo me he dado cuenta. Por ejemplo, en primer lugar, que muchos hombres, aunque tenían sabiduría, llegaron lejos en conocimiento y trascendieron, hicieron grandes cosas y fueron prominentes en la sociedad. Sin embargo, la falta del conocimiento de Dios los puso necios, y el necio no reconoce a Dios, se reconoce a sí mismo y a cualquier otra cosa menos a Dios. Así que cuando analizo la sociedad de un tiempo para acá, me doy cuenta de que aunque ha habido mucha letra y mucho adelanto y mucha ciencia, hombres por ejemplo como Tomás Andrews, el creador del Titanic, le preguntaron: ¿qué tan seguro es el barquito ese que ustedes han hecho? El barquito sería una ofensa, el barcazo. Él dijo sin reparos: ese barco es tan seguro que ni Dios lo puede hundir. Él no sabía que estaba cazando un pleito ese día que dijo eso, pero el cielo lo escuchó y Dios dijo: esto yo no lo puedo aguantar, esto no lo voy a soportar. El libro de Job dice que de muchas maneras habla Dios a los hombres, pero que estos no entienden. Y Dios no tiene que tronar y una voz, ya Él habló por su palabra, y Él no tiene que estar diciendo a cada rato un discurso, ya Él lo dio el discurso, en su Biblia está. El libro que han puesto a un lado los hombres. Y dice la historia, y usted lo sabe, en el primer round, knockout fulminante, el barco se hundió. ¡Qué vergüenza! Pero paso más adelante, y yo sé que ustedes han escuchado esto, pero esto va con lo que está viviendo el tiempo presente, porque las redes sociales nos ponen al tanto de tantas cosas que suceden, pero hay algunos que no lo saben y a otros se lo recordamos. En un lugar de Brasil llamado Campinas, dice que a una joven la fueron a buscar unos jóvenes adolescentes para ir de bonche, y dice que la anécdota, la mamá estuvo muy preocupada aunque la dejó ir, así que la joven se fue, pero cuando se iba de camino la madre le dice: mi hija, que Dios vaya contigo. Y la muchacha insolente e irreverente le dijo: bueno, aquí adentro no hay espacio, si quiere que se vaya en la cajuela, es decir, en el baúl como nosotros le conocemos. ¿Sabe usted qué pasó momentos después? Hubo un terrible accidente donde nada más quedó el baúl intacto. ¿Por qué quedó el baúl intacto? Porque era donde estaba Dios, porque ahí lo mandaron. Sí, mi amigo, mi hermano, Dios es serio. De muchas formas habla a los hombres, pero estos no entienden estas cosas. Tienen que hacernos entender que el mundo no está por su cuenta, que no va como un barco a la deriva ni al carete. El mundo tiene una rienda y tiene alguien que lo lleva, que se llama Jehová de los ejércitos, y tiene un libro para los hombres que es la Biblia. Ustedes han oído la historia de Marilyn Monroe. El evangelista Billy Graham se le acercó. Dios lo mandó donde ella, a uno de sus conciertos. Él fue a darle una palabra que Dios le mandó. Y él le dijo:
Usted necesita a Jesucristo. Y ella, con esta arrogancia, imagínense la mujer más bella del mundo de su tiempo. Sí, le dijo: yo no necesito a ese Jesús. Unas semanas más tarde de ese incidente, con apenas 36 años, en la flor de la vida, eso le trajo la maldición. No necesito a Jesús. Generación irreverente. Pero John Lennon, de los Beatles, esta gente fueron de una generación que ahorita más adelante yo le voy a describir. Pero usted sabe que esta gente se denominaron como más famosos que Jesús. Y él dijo: el evangelio y Jesús, eso está condenado a desaparecer. Nosotros somos más famosos que Jesús. Uno de los fans de John Lennon, uno de ellos los mató en el año 1979. Pero es triste que cuando la gente habla en estos términos, insulta al cielo y cree que el que está en el cielo tiene oídos pero no oye. Él no es sordo, él escucha y él ve y él ejecuta y él hace y él mata y él da vida. De este tiempo Ana María Polo dijo, de caso cerrado: si los evangélicos no aceptan los homosexuales, van a desaparecer. Y yo quiero decirle que ella tiene razón hasta cierto punto, porque nosotros amamos los homosexuales. Lo único que no amamos es el pecado que practican. Ellos vendrán a Cristo y desaparecerá de ellos la desviación sexual que tienen, porque el que conoce la verdad lo hace libre, dice la Biblia. Pero ella tiene razón, digo yo, porque la iglesia va a desaparecer de la tierra, pero cuando Cristo venga por ella, no cuando una señora encopetada diga que va a desaparecer, porque no aceptan a tales o cuales personas. Cuando hablo de la generación de este tiempo que es irreverente, eso viene en escalada. En los años 60 y 70 y ese tiempo, de ese tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, Gloria a Cristo. comenzaron los expertos en analizar el comportamiento de las generaciones. Desde el año 1946 al 64 por ahí, esa generación de más o menos 18 años, después que los soldados vinieron de la guerra, de pelear, llegaron desaforados y desacatados, y a partir de ahí nació una generación. Comenzaron a nacer muchachos en Estados Unidos. Imagínense esos soldados que venían de por allá, poco oxidados, y llegaron a su casa. Comenzaron las mujeres de esos soldados a parir. Se levantó una generación que se le llamó los baby boomers. Esa generación nació, como le dije, en esos años, después de la Segunda Guerra Mundial. Para ese tiempo ya los Beatles, con John Lennon y esa gente, ya estaban en boga. Pero en ese mismo tiempo comenzaba a levantarse una liberación sexual extrema. Comenzaba la droga a explotar de una forma incontrolable. Y esa generación fue la generación que vio la muerte de John F. Kennedy. También la generación que vio a Martin Luther King. Esa gente se caracterizó por una depravación sexual como nunca antes. A partir de ahí
la liberación femenina se ensanchó por todo lo alto y lo ancho. Y comenzó esa explosión de degeneración en la sociedad. Los hombres comenzaron a salir de las casas a tener aventuras, pero en demasía. Lo mismo que también la generación Y o la generación X, que fue la generación que siguió del 64 al 80, 82, 83 por ahí. Esa generación fue una generación que usted sabe fue marcada por muchas cosas. ¿Cuántos se acuerdan de los afros? Los zapatacones. Sí, amén. Los pantalones anchos. Sí. Amén. Pero esa generación seguía corrompida. ¿Cuántos se acuerdan de John Travolta y la fiebre del sábado? De esa generación. Sí. Y las discotecas comenzaron a brillar. Pues eso trajo como consecuencia un descarrilamiento tan grande que ahí comenzaron a verse evidenciados los divorcios como nunca antes. La gente comenzó a divorciarse hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es que vamos descendiendo en gradación, en inmoralidad. Porque la gente no quiere oír lo que dice Dios. Y cuando se predica el mensaje correcto de la Biblia, lo que Dios dice, lo que Dios quiere, hay gente que dice, esto no es conmigo, yo me voy de aquí. Esta gente son anticuados, esta gente son así, asados. Pero lo que pasa es que no quieren obedecer el mandato bíblico. Dios no se tranza con nadie. La palabra de Dios hay que predicarla tal y como está ahí, ¿o no? Déselo a él si se lo va a dar. Esa generación, la X, vio caer los muros de Berlín. Vio y vivió la Guerra Fría. Ustedes se acuerdan que en la Guerra Fría predominaba mucho el mensaje Cristo viene, y ese mensaje no se predica. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ese mensaje parece que caducó. No ha caducado. Si es un tiempo que viene, es ahora. Porque todo está cumplido y ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Seguimos avanzando. Pero esa generación X, a pesar de que hay muchos adictos al trabajo, esa generación tuvo un valor que la de este tiempo le está escaseando. Esa generación le obedecía a papá y a mamá. Respetaba las leyes de la casa. Honraba a los viejos. Se dedicó a estudiar. Y no es que todo era bueno, porque el pecado continúa de generación en generación. Sin embargo, viene la generación Y o los millennials, que son los del 80 al 94 y algunos dicen hasta el 2000. Pues esa generación, ya usted sabe, la explosión del internet y todas esas cosas, la tecnología que sigue cada día más en desarrollo, pero es una generación donde hay más individualismo. En una casa donde hay 5, cada uno tiene un celular. Y aunque no hemos llegado a la generación siguiente, la última, pero ahora mismo, producto de lo que se generó ahí, 5 tienen celulares y 5 están en programas diferentes. Uno en WhatsApp, otro en la Biblia, otro en Instagram, otro en Facebook, otro en Twitter, otro en aquel y en el otro. El fin es que la familia están juntos, pero están divididos. No hablan entre ellos, pero se están comunicando con alguien que está en China y en Japón y en la India. Y se enorgullece de lo que está pasando. Esa fue también la generación, claro está. ¿Cuántos se acuerdan de los disquetes? ¿Cuántos se acuerdan de los CDs? De la generación de eso. Sí, la cinta cassette. La generación de la X
Es la generación de los long play. ¿Se acuerdan? Es la generación de los discos 45 que tenían el respaldo. ¿Se acuerdan de eso? Todo eso quedó en el olvido, en el pasado, atrás. Ahora lo que hay es memoria, chip, disco duro y esas cosas. Sin embargo, ha predominado el individualismo. Una generación un poco desagradecida. Pero usted va luego entonces a la generación Z. Son personas que comenzaron su andadura vital desde 1995 hasta el 2012, por ahí, 2015. Esa es la generación de ahora, la globalización. Esa es la generación que se ha gastado. Un embajador de Estados Unidos que se metía a las escuelas y a decirle a todo el mundo en este país que se puede ser homosexual y que no hay problema. Es la generación que nada es nada, así como usted lo oye. Lo que ofende a Dios, eso no es nada. Papi, eso es cultura. Tú escuchas a los muchachos decir, eso es cultura. Yo lo vi por internet y la gente cree que todo lo que sale por internet eso es bueno y válido. Se rompieron las barreras. Nos quitaron el derecho a los padres de educar a los hijos, o nos lo quieren quitar. Ahora el celular, el Facebook, las redes sociales son las que tienen el control. Lo que nosotros enseñamos un principio en la casa y las redes sociales enseñan otro. Y como dice un pastor amigo mío, los padres vamos requintados, vamos mal, vamos cargando una carga muy pesada. Porque de las escuelas quieren formarlos a la manera de ellos. Y todo esto por conveniencia universal. Porque hay un grupo de personas en el mundo que tienen millones que no encuentran qué hacer con ellos. Y aparentemente en las manos de ellos está el futuro del mundo. Así que cuando hay que mandar un virus para algún lado, ellos lo sueltan. Ellos tienen dinero para vacunarse y todo. Sueltan el virus. Por eso entonces se dudó mucho de la chikungunya aquí, ¿verdad que sí? Y de todas esas cosas. Lo que pasa es que eso no sale en los periódicos. Se habló de un barco chino. Esas cosas. Porque realmente los poderosos del mundo tienen el control. ¿Y por qué se está bregando con la ideología de género? ¿Y por qué se quieren que todo el mundo prácticamente sea homosexual o lesbiana? Es para detener la natalidad. Es porque están preocupados por el crecimiento demográfico del mundo y que se van a acabar los alimentos y que el asunto de ¿cómo se llama eso? Del medio ambiente que ha trastornado el fenómeno del niño, de la niña. Efecto de invernadero. Exacto, el efecto invernadero y todo eso. Entonces están preocupados y ellos tienen el control, pero es porque no conocen la palabra de Dios. Si conocieran a Dios, entonces pensarían de forma diferente. Si conocieran a Dios, no quisieran que los proabortistas, una mujer que tiene 9 meses, como decía Hillary Clinton, que ella estaba de acuerdo a que se lo sacara, porque quieren que la gente se sienta bien. Dios no está buscando que nosotros nos sintamos bien. Él tiene sus decretos y nos guste o no, son sus leyes, y el que quiera la vida tiene que someterse a ella, porque de lo contrario lo que hay es muerte, degradación. De ahí entonces es la importancia de señalar que cada generación que va dejando atrás, que viene, va dejando atrás los principios, los valores, la ética, la moral, la decencia. Da pena escuchar la música que se escucha en nuestros barrios, de los reggaetoneros y de toda esa gente de emboceros que tienen letras más negras que una Biblia, que la tapa de una Biblia, que el color negro. No se puede escuchar eso. Los niños lo están escuchando. Parece que no hay nadie que le pueda poner control a eso.
Es terrible lo que está sucediendo. Nada es nada para la generación de este tiempo. Y en los premios soberanos, esta gente los premian como que somos indios. ¿Qué nos están diciendo? Que eso es bueno. ¿Qué nos están diciendo? Que eso tiene que seguir hacia adelante. Pero el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que tiene la Biblia, no retrocederá, ni entrará en contubernio con la palabra de Dios. Dios le dijo claro a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que por más basura que el pueblo viera y escuchara que las naciones circunvecinas hacían, no se contaminaran, porque la palabra de Dios fuera fuerte en sus corazones, en sus vidas, en sus espíritus, de tal manera que nadie los hiciera corromper. Cuando estás lleno de la palabra de Dios, no cabe otra cosa. El mundo no cabe, el pecado no cabe, la muerte, la degradación moral no cabe, porque lo que cabe es lo que agrada a Dios. Aleluya. Las palabras de los profetas que le dieron a la generación de Israel, lo que dijo la profetisa Hulda, lo que dijeron todos los profetas, tanto para Samaria, la capital del reino del norte, como para Jerusalén, la capital del reino del sur, se cumplieron tristemente en los años 722 antes de Cristo. Los asirios incursionaron sobre toda la parte de las 10 tribus del norte y barrieron, desaparecieron todo.